Deja ir lo que duele. Dios está abriendo un nuevo camino para ti. Hay momentos en los que el alma se queda quieta, no porque haya encontrado paz, sino porque se agotó de luchar. Quizás hoy estás en ese punto donde ya no sabes si soltar o seguir sosteniendo lo que duele. ¿Te has preguntado si al dejarlo ir perderás algo o si simplemente te perderás a ti mismo? Pero escúchame bien, no todo lo que se rompe se debe reparar y no todo lo que se va es una pérdida. A veces Dios cierra puertas no por castigo, sino por protección. Si este mensaje llegó hasta ti, no es casualidad. Dios te está hablando en medio de tu confusión, en medio del silencio que te duele. Él sabe lo que estás intentando entender y lo que te cuesta aceptar. Lo que ahora duele, mañana será el testimonio de cómo Dios abrió un camino donde solo había ruinas. Este no es un mensaje para tu mente, es una palabra para tu espíritu. Hoy vas a comprender que soltar no es renunciar, es confiar. Que dejar ir no es debilidad, es obediencia. Que Dios no te está quitando algo, te está preparando para algo que solo puede llegar cuando tus manos estén vacías. Dios no necesita que entiendas cada detalle, necesita que creas que su plan sigue en movimiento. Porque mientras tú ves un final, Él está escribiendo un nuevo comienzo. Isaías 43:19 dice: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Este es el momento en que esa palabra se cumple en ti, el dolor de soltar. Hay heridas que no se ven, pero que pesan más que cualquier carga. No sangran, no se tocan, pero viven escondidas en el alma. Y es ahí, en ese silencio interno, donde muchos de nosotros seguimos aferrados a algo que Dios ya nos pidió dejar. A veces no se trata de una persona ni de una etapa, sino de una versión de ti mismo que ya no puede caminar en el nuevo camino que Dios quiere abrir. Soltar no duele porque perdemos, duele porque dejamos de controlar. Duele porque la mente no entiende lo que el espíritu ya sabe, que hay cosas que solo pueden florecer después de una renuncia. Has intentado seguir adelante, pero algo dentro de ti aún mira atrás. Quizás sigues esperando que algo cambie, que lo que se rompió se arregle, que lo que se fue regrese. Pero hay un momento en el que Dios deja de reparar lo viejo para comenzar algo nuevo. Y ese momento, aunque se sienta como una pérdida, es en realidad una puerta que se abre. El problema es que la puerta hacia lo nuevo casi siempre se abre con lágrimas. No porque Dios disfrute verte llorar, sino porque las lágrimas limpian lo que no debe entrar en la próxima temporada. El dolor de soltar es una escuela del alma. No se aprende leyendo, se aprende viviendo. Es el tipo de lección que quiebra el orgullo, la autosuficiencia y la falsa idea de que tenemos todo bajo control. En esa entrega silenciosa, Dios forma algo que no podría formarse de otra manera: humildad. Y la humildad abre espacio para la fe, porque solo cuando dejamos de intentar sostenerlo todo es cuando comenzamos a experimentar que Dios siempre estuvo sosteniéndonos a nosotros. Piensa en Abraham cuando Dios le pidió a Isaac. No era solo un hijo, era su promesa, su esperanza, su futuro. Pero Dios no quería quitarle a Isaac, quería liberar el corazón de Abraham del miedo de perder. Ese es el secreto del soltar. No se trata de perder lo amado, sino de confiar más profundamente en el que lo dio. Génesis 22:12 recuerda ese instante en que Dios probó el corazón de Abraham y halló en él obediencia antes que posesión. Lo mismo sucede contigo cuando el Espíritu Santo te guía a dejar ir lo que te duele. No está destruyendo tu vida, está revelando tu fe. Muchos oran por un nuevo comienzo,
pero pocos están dispuestos a cerrar de verdad el capítulo anterior. El corazón quiere avanzar, pero la mente sigue negociando con el pasado. Esa resistencia interna no es más que el temor disfrazado de amor, porque amar no es aferrarse. Amar también es soltar cuando Dios dice, basta. Y cuando decides obedecer esa voz, algo cambia. No afuera, sino dentro de ti. Empiezas a sentir una paz que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el plan divino. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no elimina el dolor, pero lo redime. Hay personas que caminan con el alma cansada porque siguen cargando cosas que Dios ya les pidió entregar. Luchan, oran, se esfuerzan, pero nada cambia, no porque Dios esté en silencio, sino porque Él no puede llenar manos que siguen aferradas a lo viejo. Jesús dijo en Juan 15:2 que el Padre corta toda rama que no da fruto, no para destruir el árbol, sino para que dé más fruto. Así es como Dios trabaja. Corta lo que estorba, limpia lo que duele y renueva lo que parecía muerto. Pero mientras tú sigas viendo cada corte como una pérdida, no podrás ver el propósito detrás de ese proceso. El dolor de soltar es real, pero no es eterno. Tiene un principio, un propósito y una promesa. El principio es la herida, el propósito es la transformación y la promesa es que lo que viene será mejor que lo que se fue. Romanos 8:28 afirma que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No dice algunas, dice todas, incluso las lágrimas, incluso las despedidas, incluso el vacío. Cada cosa está orquestada por un Dios que ve lo que tú aún no puedes ver. Por eso, cuando sientas que el alma se resiste, cuando el pasado grite más fuerte que la fe, recuerda esto: no estás perdiendo, estás siendo podado. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Y ese dolor que hoy parece insoportable, un día será la prueba de que Dios no te abandonó en medio del proceso. El Espíritu Santo no te pide que comprendas todo, solo que confíes mientras Él transforma el caos en dirección. Porque soltar no significa rendirse, significa avanzar bajo una nueva guía. Cada lágrima derramada al soltar algo que amabas es una semilla que caerá en tierra fértil si decides no endurecer tu corazón. Y en su tiempo, Dios hará brotar una cosecha nueva, no igual que la anterior, sino más pura, más profunda y más alineada con su voluntad. Así obra Dios. Transforma el dolor en propósito, la pérdida en crecimiento y el silencio en revelación. Lo que ahora no entiendes, un día lo agradecerás. La revelación divina, el propósito en tu dolor. Cada proceso de dolor tiene una intención escondida que solo se revela cuando dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntar ¿para qué? El alma humana busca explicaciones, pero el espíritu busca propósito. Dios nunca permite que atravieses un valle sin razón. Todo sufrimiento tiene una semilla divina que, si la riegas con fe, termina floreciendo en crecimiento espiritual. El dolor no es el enemigo, es el mensajero que anuncia que una transformación está comenzando. Cuando el corazón se rompe, algo más profundo se despierta: la sensibilidad a la voz de Dios. Muchos solo escuchan a Dios con claridad cuando su comodidad ha sido interrumpida. En medio del ruido de la abundancia, la voz divina suele quedar ahogada, pero en el silencio del quebranto se vuelve inconfundible. Salmos 34:18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No porque disfrute verlos llorar, sino porque en ese estado el alma está más moldeable que nunca. Es ahí donde Él susurra: no estás solo,
Estoy haciendo algo que no puedes ver. El Espíritu Santo no te habla solo para consolarte, te habla para redirigirte. Cada vez que Dios te quita algo, lo hace porque ha preparado algo que aún no puedes sostener. Pero ese espacio que ahora sientes como vacío es la habitación donde se está gestando lo nuevo. El problema es que muchos llenan ese vacío con ruido, distracciones o nostalgia. Intentan reemplazar lo que perdieron en lugar de permitir que Dios lo sustituya por algo mejor. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Y cuando Él calla, el cielo trabaja. Mira el ejemplo de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido, encarcelado injustamente. Todo parecía una cadena de desgracias sin sentido, pero cada herida era una escalera invisible que lo llevaba a su propósito. Cuando finalmente estuvo frente a ellos, pudo decir en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa frase encierra una verdad eterna. Nada se desperdicia en manos de Dios. El dolor no fue una desviación, fue la ruta exacta hacia su destino. Dios no necesita eliminar tu pasado para darte futuro. Lo redime, lo usa, lo transforma. Cada decepción, cada pérdida, cada noche en la que pensaste que no podrías más, se convierte en material sagrado para construir algo nuevo. Isaías 61:3 promete que Él dará corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. No se trata de reemplazar el dolor, sino de redimirlo. Dios no borra tus lágrimas, las transforma en testimonio. Hay un tipo de fe que solo se forja cuando todo parece perdido. Esa fe no se construye en los días fáciles, sino en las noches donde el alma grita y no obtiene respuesta inmediata. Es en ese punto donde decides si confiarás en lo que sientes o en lo que sabes. Que Dios sigue siendo fiel aunque tus circunstancias digan lo contrario. Esa es la fe que no busca explicaciones, sino presencia. Y cuando eliges confiar sin entender, el Espíritu Santo comienza a revelarte el propósito que había detrás de tu quebranto. Cada proceso tiene su propio ritmo. Algunos son como tormentas que pasan rápido, otros como inviernos que parecen no terminar. Pero incluso los inviernos más largos preparan el terreno para una primavera más fértil. Si sientes que tu vida se ha detenido, no confundas la pausa con el abandono. A veces Dios te detiene para sanar lo que avanzar solo empeoraría. Él sabe lo que aún no estás listo para sostener, y su silencio es una forma de decirte, no corras, estoy ajustando lo que viene. El propósito en tu dolor es convertirte en alguien que refleje más de Cristo y menos de tu vieja naturaleza. El fuego no destruye el oro, lo purifica. Así también el proceso de soltar no te destruye, te refina. Dios no te está pidiendo que sueltes porque quiere verte vacío. Te está pidiendo que confíes porque quiere verte libre. La libertad espiritual comienza cuando dejas de tratar de entender y comienzas a creer que incluso en medio de la oscuridad hay dirección divina. La próxima vez que te preguntes por qué algo tuvo que doler tanto, recuerda esto. El dolor fue la señal de que Dios te estaba moviendo. Fue la sacudida necesaria para sacarte del lugar donde ya no podías crecer. Si lo ves así, cada lágrima deja de ser un signo de debilidad y se convierte en evidencia de transformación. Lo que hoy duele, mañana será la prueba de que Dios te amó lo suficiente como para no dejarte donde estabas. Y cuando mires atrás, entenderás que no fue un final, fue el comienzo del camino que Él preparó para ti desde antes que nacieras. El cambio espiritual, el nuevo camino que Dios está abriendo.
Cuando Dios comienza a mover lo que parecía inmóvil, el alma se confunde. Lo que antes era familiar, ahora se siente extraño. Lo que antes parecía seguro, ya no encaja. Pero no todo lo que se desmorona es una pérdida. Muchas veces es una invitación divina. Dios no destruye tu mundo para castigarte, sino para reconstruirte en un nivel más alto de fe. Su proceso no busca comodidad, busca crecimiento. Y el crecimiento siempre duele porque exige dejar atrás lo que ya no sirve en la nueva temporada. Tal vez sientes que el suelo se abrió bajo tus pies, que todo lo que habías construido se derrumbó sin explicación. No lo llames ruina, llámalo preparación, porque cuando Dios quiere revelarte algo nuevo, primero desmonta las estructuras donde te habías acomodado. Él no construye sobre terreno ocupado, limpia el espacio para depositar algo mayor. Isaías 43:19 lo deja claro: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Esa palabra no es poesía espiritual, es una promesa activa. Dios está moviendo piezas que tú ni siquiera sabes que existen para que el propósito se cumpla en ti. El Espíritu Santo opera en lo invisible. Mientras tú te preguntas qué está pasando, Él ya está preparando conexiones, oportunidades y puertas que aún no ves. Pero para reconocerlas, necesitas soltar tu manera de entender cómo debería verse la bendición. El problema es que queremos que Dios haga lo nuevo sin tocar lo viejo. Queremos caminar por fe, pero sin perder control. Y eso nunca funcionará, porque la fe no necesita garantías, necesita confianza. Hebreos 11:1 lo define. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si puedes verlo, no es fe. Hay una temporada en la que Dios te quita lo que se volvió obstáculo, no porque sea malo, sino porque ya cumplió su propósito. Como cuando una oruga se encierra en su capullo, lo que parece un final es el proceso necesario para nacer en otra forma. Lo mismo sucede contigo. Dios no destruye lo que fuiste, te transforma para lo que viene. Y a veces, la metamorfosis espiritual no se siente como liberación, se siente como muerte. Pero esa sensación no es el final, es el principio del vuelo. El Espíritu Santo guía tus pasos, aunque el camino parezca desordenado. En cada cierre hay una dirección escondida. En cada pérdida hay una promesa. Cuando pienses que todo terminó, recuerda que el Dios que abrió el Mar Rojo no lo hizo para que su pueblo se quedara mirando el agua. Lo hizo para que avanzaran. Y cuando el mar se cierre detrás de ti, no es porque perdiste algo, es porque Dios acaba de impedir que regreses a Egipto. Lo que se cerró no fue rechazo, fue redirección. Hay señales que anuncian que un nuevo camino se está abriendo. Primero, la incomodidad. Lo que antes te llenaba ahora te deja vacío. Segundo, la confusión. Los planes que funcionaban ya no avanzan. Tercero, el silencio. Las respuestas que esperabas no llegan porque Dios está hablando en otro idioma, el de la fe. En cada uno de esos momentos, el Espíritu Santo te está guiando a depender más de su voz que de tu lógica. Él sabe que mientras dependas de tu entendimiento, no podrás caminar sobre el agua. Pero cuando renuncias a tus propios cálculos, descubres que lo imposible comienza a sostenerte. Dios no solo quiere cambiar tu dirección, quiere cambiar tu manera de caminar. Porque si llegas al nuevo camino con el mismo corazón, repetirás los mismos errores. Por eso la espera se siente tan larga. No está esperando que cambien las circunstancias, está esperando que cambies tú. La transformación interna siempre precede al cumplimiento externo. No puedes cargar promesas nuevas con un alma vieja. Por eso,
Cada etapa de soledad, cada silencio, cada espera no son castigos. Son talleres divinos donde Dios pule tu carácter, tu fe y tu obediencia. Cuando el Espíritu Santo empieza a guiarte, notarás que tus prioridades cambian. Ya no necesitas aprobación humana porque comprendes que el propósito no se negocia con la multitud. Aprendes a caminar con menos ruido y más discernimiento. A veces Dios te separa para protegerte, no para castigarte. Te saca de ciertos lugares no porque no sea suficiente, sino porque el ambiente ya no corresponde a tu crecimiento. El desierto no es el final, es el terreno donde aprendes a depender solo de la voz que te guía. Y cuando llegue el momento de cruzar al otro lado, lo sabrás. No porque todo esté claro, sino porque dentro de ti habrá paz. No una paz que venga de entender, sino la que solo el Espíritu Santo puede dar. Esa paz es la confirmación de que el nuevo camino está delante de ti. Puede que aún no lo veas completamente, pero la fe no necesita ver la ruta para avanzar. Solo necesita oír la voz que dice, sigue caminando. Lo que hoy sientes como incertidumbre, mañana lo reconocerás como dirección divina. Oración de entrega. Soltar lo que duele. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. No estás escuchando un mensaje más. Estás entrando en una conversación con Dios. El Espíritu Santo no te trajo aquí por casualidad. Él vio tus noches en silencio, tus intentos de aparentar fortaleza, tus oraciones ahogadas en cansancio. Él sabe que soltar no es fácil y por eso hoy te invita a hacerlo acompañado. No se trata de olvidar, se trata de entregar. Di en tu interior, Señor, reconozco que ya no puedo cargar con esto solo. Cada palabra dicha desde la sinceridad tiene poder porque Dios no responde a la perfección, responde a la verdad. Él no te pide que llegues completo, te pide que llegues dispuesto. Lo que has intentado resolver con tus fuerzas, hoy puedes colocarlo en sus manos. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no se encuentra huyendo del dolor, sino rindiéndoselo a quien puede redimirlo. Mientras oras, imagina que cada pensamiento que te atormenta cae al suelo como hojas secas que ya cumplieron su ciclo. Tal vez eran promesas rotas, palabras que aún duelen, relaciones que no cerraron, expectativas que no se cumplieron. Todo eso pesa, pero nada de eso define lo que viene. Dios no construye tu futuro con las obras del pasado, lo construye con su gracia, y su gracia empieza donde termina tu control. Permite que el Espíritu Santo entre en los lugares de tu alma donde nunca dejaste entrar a nadie. Dile, Espíritu Santo, entra en mis pensamientos, en mi memoria, en mi historia. Toca lo que todavía me duele y sana lo que yo no he podido sanar. Mientras lo dices, algo se alinea dentro de ti. No lo sentirás siempre como emoción, pero sí como paz, porque el mayor milagro no ocurre cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia tu corazón ante ellas. Tal vez pensabas que necesitabas una respuesta, pero lo que realmente necesitabas era descanso. El cansancio del alma no se cura durmiendo, se cura soltando. Cada vez que repites, Señor, confío en ti, estás declarando libertad sobre una herida. Cada vez que eliges perdonar, abres espacio para la sanidad. El Espíritu Santo no fuerza lo nuevo, lo revela cuando estás listo para recibirlo. Y hoy, aunque no lo sientas, estás más listo de lo que crees. Mira a Jesús en Getsemaní. No huyó del dolor, lo enfrentó con oración. Dijo en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase fue la entrega más poderosa de la historia.
Jesús no perdió, se rindió en obediencia, y en esa rendición vino la redención. Esa es la misma rendición que hoy Dios te pide. No te está pidiendo resignación, te está pidiendo confianza. Repite conmigo esta oración. Señor, hoy suelto lo que duele, suelto lo que no entiendo, suelto lo que me ata al pasado. No quiero seguir sosteniendo lo que ya no me pertenece. Entrego mis temores, mis pérdidas y mis culpas en tus manos. Creo que estás obrando incluso cuando no lo veo. Declaro que confío en el camino nuevo que estás abriendo para mí. Quédate en silencio unos segundos. Siente cómo el peso comienza a disiparse. No porque el problema haya desaparecido, sino porque ya no está solo en tus hombros. Lo has colocado donde siempre debió estar, en las manos del Dios que no pierde batallas. Cada vez que te cueste soltar, vuelve a este momento. No hay oración más poderosa que la que nace del quebranto, porque el quebranto abre espacio para la presencia. Ahora camina en esa paz. No mires atrás buscando lo que perdiste. Mira adelante esperando lo que Dios prometió. Lo que se cerró no fue el final, fue la señal de que el cielo ya comenzó algo nuevo. Filipenses 1:6 dice: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no ha terminado contigo, solo está empezando. Llamado a la fe, confía en el camino nuevo. El momento de soltar no termina con una oración, comienza con una decisión. Dios no busca emociones pasajeras, busca convicciones firmes. Después de llorar, después de entregar, llega el tiempo de caminar. No siempre con respuestas, pero sí con dirección. Este es el punto donde la fe se convierte en acción, porque creer no es solo sentir paz en el corazón, es dar pasos cuando no hay señales, es avanzar cuando la lógica dice que te detengas. Mira cómo trabaja Dios. Primero te vacía, luego te llena. Primero te separa, luego te revela. Primero te desarma, luego te equipa. Cada paso en el desierto es intencional. El pueblo de Israel vagó 40 años no porque Dios se olvidara de ellos, sino porque los estaba formando. Deuteronomio 8:2 dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios no necesitaba saberlo, pero ellos sí. El proceso no cambia a Dios, te cambia a ti. Ahora que has soltado, la prueba ya no es resistir el dolor, sino permanecer en la fe. No busques señales externas para confirmar lo que Dios ya habló internamente. La fe se fortalece cuando dejas de necesitar pruebas y comienzas a caminar confiando en su palabra. Pedro no caminó sobre el agua porque el mar se calmó. Caminó porque oyó la voz de Jesús decir: ven. Mateo 14:29. La invitación sigue siendo la misma. Camina, aunque no veas tierra firme. Dios está abriendo un camino nuevo, pero ese camino no se revela de una sola vez. Se revela paso a paso, obediencia tras obediencia. Muchos quieren ver el mapa completo antes de moverse, pero la fe no se alimenta de mapas, se alimenta de confianza. Si Dios te mostrara todo de inmediato, no necesitarías creer. Por eso, cuando no entiendes lo que está pasando, lo que debes hacer no es retroceder, sino escuchar. El Espíritu Santo no te guía por lógica, te guía por paz. Y cuando hay paz en medio del caos, ahí está tu dirección. Tu fe se convertirá en tu brújula. Lo que antes te confundía, ahora será tu entrenamiento para discernir. Lo que antes te dolía, ahora será la base de tu fortaleza. Porque el propósito no consiste en evitar el dolor, sino en descubrir lo que ese dolor vino a enseñar.
Dios te está levantando como testimonio viviente de que no hay herida que Él no pueda redimir. Cuando los demás te miren y vean que sigues de pie, entenderán que no fue tu fuerza, fue su gracia. Pero ten cuidado, el enemigo intentará hacerte mirar atrás. Intentará convencerte de que lo que dejaste era mejor, que el pasado era más seguro. Es el mismo engaño que usó con la esposa de Lot. Ella no pudo ver el futuro porque no pudo dejar de mirar lo que perdía. Génesis 19:26 lo resume con una sola frase. Entonces, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. El mensaje es claro. Quien se aferra al pasado se queda inmóvil. Dios no puede guiarte mientras tus ojos estén puestos en lo que Él ya cerró. Caminar con Dios significa aceptar que la fe y la incertidumbre pueden coexistir. Significa avanzar sin sentirte listo, confiar sin tener pruebas y seguir creyendo aunque los resultados tarden. Romanos 4:20 habla de Abraham diciendo que no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No se fortaleció porque todo iba bien, se fortaleció porque eligió confiar incluso cuando nada parecía posible. Esa es la fe que Dios busca en ti. No una fe que depende de la vista, sino una fe que camina de oído, guiada por su voz. Hoy Él te dice, no temas. Lo que está delante de ti no es un misterio, es mi propósito revelándose a su tiempo. Cada paso que des desde este día será parte de ese nuevo camino. No te aceleres, no te detengas, mantente sensible a su dirección. Y cada vez que sientas miedo, recuerda que el mismo Dios que abrió el camino sigue caminando contigo. Lo que perdiste no era tu final. Era el punto de partida hacia lo que realmente fuiste llamado a vivir. Si este mensaje tocó tu corazón, declara en los comentarios, confío en el nuevo camino que Dios tiene para mí. Y mientras lo haces, dilo también en tu espíritu. Porque cada palabra de fe pronunciada en la tierra se convierte en semilla que el cielo no deja caer al vacío. Isaías 43:19 vuelve a resonar. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Esa promesa no fue escrita para un pueblo lejano, fue escrita para ti, para este momento, para este proceso. El nuevo camino ya comenzó, solo necesitas seguir caminando.